Buen día, ¿cómo estás? No, no pasa nada, dime. Todos callados. No, Florencia no entró. Hola. Gracias. Mira. Muy bien. Ya. Supongo que sí. Separate de la pared. Bueno. Buen día, Buen día. ¿cómo están? Bien. Bien. Ya me cayó el jugo. No, Se conectó Pablo. se conectó Pablo, ¿vieron? ¿Y dónde está? Acá, mira, en realidad no, Ayer Galaxy Galaxy. A20. Ah. Y Ahora ahora queda una está mirando el techo. Tiene que la Facundo. El Facu tiene el mismo celu. ¿Sí? Sí. Vamos a esperar un poquito a que se conecten los demás compañeros. Ay, Barbie se nos duerme. Se fue a lavar la cara y viene. Dale, Todo bien. sí. Bien, bien. Qué bueno que se pudo conectar, que lo logramos. Vos sabés que hace 3 días que estamos sin internet.
Ah, Y ahora estamos tratando, porque llamé a Antel, me dijo, conectar un ratito y volver a desconectar. Vamos a ver qué pasa. y ahí lo resolvieron. Bueno, me alegro entonces. Ahí apareció. De pelo corto, mirá. Me corté el pelo. Hasta más grande parece, de pelo corto y todo. Estaba larguísimo el pelo. Buen día, Flavia. Hola, Juancho, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vamos a esperar a que Un poco entre los demás. resfriado. ¿Resfriado? No me digas. ¿Vos sos alérgico, Juan? ¿Tenés alergia a veces? ¿O no? ¿No? Resfrío nomás. Pero yo sí en verano. Soy alérgico a cosas normales. Porque Yo a no veces, digo que soy alérgico a cosas que me resfríen. claro, no, porque a veces, por ejemplo, sos alérgico a la naranja, por ejemplo, al chocolate. ¿Sí o no? Capaz que no. No, la verdad ¿No? no. No, porque a veces cuando vienen con estos días así, que está horrible, nublado y todo eso, las personas que son alérgicas empiezan como con moquitos y como si fuera un resfrío, y a veces es difícil darse cuenta si es alergia, si es resfrío, si es... Por eso te preguntaba. Y quédate así, aprovechá que te mimen, que te lleven el desayunito a la cama, ¿no? ¿Decís? No, capaz que no. Ah, bueno, Yo tuve un caso tampoco estoy grave. tan mal. Claro, tampoco es tan grave como para que te lleven el desayuno, ¿no? A mí ni siquiera me echan esa O sea, por lo menos puedo levantarme y hacer mis cosas. Está muy bien, está muy bien. Eso no se tiene que perder nunca, salvo que uno esté grave, pero está muy bien. Vos, Mili, ¿qué me decías? Que no te llevan el desayuno. Si vos siempre tenés algo ahí para picotear, cada vez que te conectás estás comiendo... Porque me la agarro yo, porque mi madre no se despierta a traerme el desayuno. Y bueno, ya están grandes, ya se pueden levantar ustedes, hacerse el desayuno, ¿no? O hay algunos que... Ustedes son unos mimosos bárbaros, me los imagino todos ahí sentaditos y los papás o las mamás trayéndoles las meriendas, desayuno. Somos vagos. Son vagos, ahí va, esa es la palabra, Sí, son vagos. eso. No, igual alguno me imagino que se debe hacer. Preparar la leche, ¿saben prepararse el desayuno? Sí, mi madre sigue durmiendo. Yo lo tengo a 2 metros. Yo me lo preparo. Pero lo tengo a Levante 2 la metros. mano el que se prepara el desayuno. ¿Qué? A veces. A veces. Yo Mm, siempre, todas las mañanas. son unos Los mentirosos. sábados y los domingos. ¿En serio? Son unos mentirosos. Ustedes se piensan que yo no sé. Acá Leticia es la única sincera, que dijo, no, a mí me lo prepara mi madre, yo bajo la mano. Adriana, Esto no a te mí. pongas a ladrar. Bueno, muy bien, pueden bajar, pueden bajar. Era para hacer un sondeo nomás. De qué grado de autonomía tenían. Igual yo les digo que mi hijo le costó bastante hacerse el desayuno solo, era muy mimoso. Pero bueno, Tenés uno nomás. sí. Y hijo único. Aquí sí, todas las mañanas. Pero bueno, tampoco es bueno en exceso. Una cosa es un mimo y otra cosa es no dejar que el niño haga sus cosas, como dijo Juan, yo me levanto y hago mis cosas, ¿no? Bueno, chiquilines, ayer no nos dio el tiempo para mucho con el tema de los orales y eso. Tenemos dos cosas. Dos módulos. Sí, al final pudiste ver. Sí, lo pude ver, Luna, para que ya te digo. Estuvo muy bien. Acá tengo Luna. A El ver, león. Luna, ¿dónde estás? Acá. Porta mal, se sacó un 1. Dice que demostraste estudio, que elaboraste una cartelera y la exposición fue muy fluida, que fue concreto lo que dijiste, pero con seguridad, así que estuvo muy bien, tenés un 9. Y Facundo, me gustó que hayas hecho los... Facundo, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Ahora sí, me cambié de casa.
Ay, se mudó. ¿Qué le pasó? ¿Se fue a otra casa? Ay, qué lindo. Tenés patio para jugar. Bueno, Facu, ¿me Cambié. escuchás? Tengo 2.400 metros para jugar. Buenísimo. Bueno, está. ¿Facu? Se durmió Facu. Ah, está conectado. Bueno, después le decimos. Ay, apareció el gato ahí. Yo siento que los que apagan la cámara se duermen. No, yo creo que no. No, Yo no siento estamos eso. durmiendo, así que hace silencio. Porque no está Claro, bien. se despierta temprano. Yo me levanto temprano y la creo. Yo me Bueno, muy desperté a bien. las 7. Facu, ¿me escuchás ahora? ¿Sí te hago la devolución del trabajo? Me gustó que hayas hecho los humedales, que está bueno, que es otra área protegida, distinto. Y estuvo muy bien, buena la información y la cartelera también estaba muy bien, así que tenés un 8, ¿sí? Gracias. Y nada. Y bueno, Gabriel, no lo recibí a tu trabajo. Y no recibí de Gabriel ni de Morena. Y el de Joaquín tampoco me llegó. No sé si está conectado, Joaquín. Hoy es el último de los últimos plazos del universo para mandarlo, ¿está? Si no, ya está, lo dejamos por perdido. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos trabajando en el libro acerca de lo que pasaba en Francia en el siglo XVIII? ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo, bueno, en Francia, en Europa en realidad, era lo que estaba sucediendo. Vimos algunos aspectos económicos, vimos algunos aspectos sociales, vimos aspectos políticos, ¿se acuerdan lo de la pirámide, de cómo estaban organizados? ¿Sí? ¿Más o menos se acuerdan de eso? Bueno, todo eso lo estamos estudiando para poder entender cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa, ¿sí? Así como vimos en su momento la Revolución Industrial, que fue esa transformación, bueno, ahora vamos a seguir avanzando un poquito más sobre cómo se desencadenó la Revolución Francesa. Por eso estamos estudiando cuál era la situación previa a que se diera la Revolución. ¿Bien? Más allá de todo de toda la situación política, económica y social, también hubo un aspecto que tiene que ver con lo cultural, con las ideas, que también empezó a cambiarse, ¿sí? Hubo como un cambio en la concepción del universo, de la forma de entender el mundo, que llevó a que se diera también esa revolución, ¿sí? A esos cambios que surgieron a nivel intelectual, ¿sí? Se les llamó ilustración, ¿sí? Le llama la ilustración. Entonces vamos a ver un video donde nos explica un poco más qué es esto de la ilustración. En realidad son 2 videos. Y les iba a proponer lo siguiente. Yo les voy a poner 3 preguntas sobre el video. Pero podemos hacer lo siguiente. Podemos anotar antes las preguntas, antes de ver el video, para que ustedes, mientras vean el video, vayan pensando si pueden contestar alguna de ellas. ¿Se entiende? Me parece que capaz que por ahí es mejor que ver el video y después poner las preguntas y digan, eso sí, yo vi que dijo algo, pero no me acuerdo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. De escribir primero las preguntas, son 3 preguntas nada más, y después ver el video. Así después, cuando tengan que contestar, ya saben ya saben antes las preguntas y dónde poner el ojo en el video, que es lo importante, ¿sí? Entonces, ¿Puedo ir a buscar la instrucción de eso? bien, lo que resolvimos con Nadia, que nos pareció lo mejor, como ustedes tienen la carpeta de deberes y las hojas Tabaré, y como ahora va a estar todo así medio raro, que aprovechen a usar esa carpeta y las hojas Tabaré para las actividades de Zoom, ¿tá? Las van guardando ahí, las hacen en hoja Tabaré y las guardan en la carpeta que tenían para las hojas Tabaré, ¿sí? El que ya tiene otro cuadernito, el que ya tiene otra cosa, ya está. ¿Está? Porque en ella se me acabó la de todas que podía usar. Bueno, está perfecto, ya tengo mesa. Bueno, muy bien. Entonces vamos a poner la fecha, que hoy es 8. Hoy es 9.
9, perdón, 9. Mira, vi las 8 y 12 y pensé que era 8. 9 del 6. Del 21. Del 21, sí, ya podría ser 21, ¿no? Pasar así este año rapidito y que... Que ya para el otro año. Ah, mejor repetimos. ¿Para qué vamos a pasar? Perderías un Pasar el año doble de las tareas. Sí, yo no estoy en contra de la repetición, ¿eh? Así que... No, yo tampoco. O sea, yo lo iba a hacer. No, pero Yo en lo- realidad, claro, lo ideal es poder seguir avanzando. Es un año en la vida de una persona que es significativo. Parece que no ahora porque son chicos, pero digo en el caso de los niños que Si somos chiquitos, ¿por qué estamos en quinto? Tenemos que estar en primero. no son Pues, chiquitos. soy cuatro. Eso te lo dijiste vos, no son chiquitos. Pero somos chiquitos, así que como que no. No, mira, vos sos chiquita para lo que te conviene, ya te saqué la ficha. Cuando algo te conviene, oh, soy chiquita, y cuando no, soy readolescente, soy re grande, Mentira. hago TikToks. Mentira. Primer pregunta es, ¿qué ocurría en Francia, particularmente? Perdón. Me aturdí el oído. Llegó Agustina, que no la habíamos visto. Paulina también. Buen día, chicas. Tuve problemas para conectar. Para entrar, no te preocupes. Les decía, Pauli, que vamos a ver un video sobre la Ilustración, que es un movimiento intelectual de la época para poder explicar más adelante la Revolución Francesa, pero resolvimos que yo les ponga primero las preguntas para después cuando vean el video ya saber más o menos qué contestar. Lo que pueden hacer durante el video, toman nota, anoten alguna palabra, alguna cosa que los ayude para después desarrollar mejor la respuesta. ¿Sí? Es una idea, cada uno lo hace como... Bien, son esas 3 preguntas, nada más. ¿Y dónde sacamos la respuesta? Pregunto. Del video que vamos a ver. Ah, está. Porque no, yo estaba pensando, ¿y dónde Claro. trabajamos en Francia? No, vamos a ver sacaba de el dónde. video. Es como una técnica distinta. Ponemos primero las preguntas y después vemos el video, a ver qué sale. Ah, ok. Y es más fácil para ustedes. Ya te vi, Agus. ¿Me escuchás? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Con un poco de sueño, me parece, ¿no? Todavía. Sí. Seba. Facu, digo. Podés dejar un poquito más tiempo porque recién empiezo a copiar. Bueno, metele, dale, rapidito. Saca la captura. Captura. No te rías. Voy a copiar. Ah, Tiene. terminé. ¿Pronto? No. Bien, espero unos minutitos. Ya está. Bien. No. Ya está.
bueno, el coro de los bostezos, ¿qué es esto? Parece un coro. Uno hace oh. Ay, qué ocurría, pues. Finish. Arre. Seguimos con la palabra arre, no me la puedo sacar de la cabeza ahora. Arre. Arre. Como un caballo, arre. No, significa mentira, pero ¿Significa ¿Cuáles son las mentira? señales? ¿Cómo decir de? ¿Es como decir? Ya. Ya. ¿De? Ay, Dios querido. bueno, el vocabulario de hoy en día de los niños son diferentes. No, y yo estoy abierta a aprender. Me encanta. Voy a decir, eso es un arre. Cuando alguien me diga una mentira, le digo, estás arre, arriéndose. ¿No? Sentido. No es por ahí, Chini. Ese está bueno. ¿Cuál? Arre con leche. Arroz con leche. No. Arre con leche, ¿entendés? Le quitas el os y el ar. Pero con doble. Tengo mucho por aprender, chiquilines, evidentemente. Arre. A mí tampoco no se me la quería sacar de la cabeza. Ahora se la contagié a mis padres. La contagiaste acá. Entonces mi padre ahora me viene diciendo arre. Yo me lo quiero sacar de la cabeza. No. Vos intentando sacártela de la arre cabeza. caballo. Y yo se Claro. la contagié a mis padres. Arre caballo, arre. Claro, a mí me suena eso, a caballo. Entonces ya sabemos que esto es una palabra contagiosa. Cuánto drama. Bueno. ¿Estamos preparados? Sí, dale. Sí. Un minuto doy, un minuto, son 3 preguntas, no más. Vamos. Flavia, ya terminé. Yo estuve 5 horas buscando mis lápices. Hay que estar preparado. En realidad algo para apoyar. Yo no agarré cualquier cosa. Ahora tengo una mesa en mi cama. Y bueno, hay que improvisar, es así. Yo tengo una mesa arriba de mi compu. Cama 2.0. Un órgano. 2.0. Mueran en la risa. Está haciendo Demasiado terrible. ¡Ay, se me cayó casito! ¿Qué te está haciendo un taca? Es verdad, tac. Bien. Terminé. Puedes poner el video. ¿Estamos? Ahora sí, ya pasó un minuto. Bueno, ahí voy. Al fin. Tengo que dejar de compartir esto. ¿Se entendieron las preguntas, no? La primera, ¿qué era lo que estaba pasando en Francia? O sea, ¿qué ocurría en Francia? ¿Qué estaba sucediendo en Francia? Segundo, ¿cuáles son los ideales de la ilustración? O sea, ¿cuáles son las ideas de la ilustración? Y tercero, me salió el chinito. Tercero, que... ¡Lo seguí diciendo! Es tercero. Me salió chinito, Te bueno. quedaste con el arre y ahora decís Me quedé tercero. el tercero. ¿Cuáles fueron los intelectuales de la época? O sea, ¿quiénes fueron los que promovían o los que presentaron estas ideas de que después se llamó la ilustración? ¿Sí? Sí. Bien, tomen nota porque van a necesitar. Ahí voy. Un minuto, ahí. Ahí son 2 videos en realidad, porque se complementan y me gustaron los 2 y como no supe cuál de los 2 elegir. Ay, Dios mío. Santo cielo. La revolución Traumática. Bien. Esperen que acá tengo un permiso. ¿Qué te pasó, Juancho? El 14. Privado. Nos silenciamos todos.
Sí, ahí va, silénciense para que puedan ver el video. Pero es de la revolución. Claro, dice la Revolución Francesa porque todo esto que está... Uy, siempre lo mismo. Está hablando de... vamos a ver, estamos viendo Revolución Francesa. antecedentes a la Quedan Revolución 10 Francesa. minutos. Sí, ya lo vi. Bueno, arranca. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia, no pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así. Bien, hasta ahí vamos a ver, porque si no seguimos más de la historia. Ay, ¿Qué? Habla muy rápido. Sí, habla Esa- No rápido. entendí nada. María Antonieta le cortan No la entendí cabeza, nada ¿no? porque Sí. habla muy rápido. Van a la horca. Horca. Vamos a ver otro que es más Hay un- despacio. Hay un una qué? serie que Sí. es divertida y ya es para aprender. Mirá, ¿cómo se llama la serie? ¿Te acordás? Yo me acuerdo de una que es para aprender que se llama ¿Quién fue? ¿Pero Eso. qué es? ¿Quién fue? Sí, se trata de los hechos históricos que los interpretan en cada capítulo. Ay, voy a buscar, puede estar divertido para Ah, conocer. sí. Claro.
Me encanta, parece, buen dato, buen dato. Me lo anoté. Bueno, vamos a ver otro que es más, creo que es más lento. A ver. Ahora era. Sí, saben que probé ponerlo, vieron que le pueden bajar la velocidad en YouTube, pero me pareció que iba Sí. demasiado lento, pero bueno, probamos. Vamos a ver este y si no cualquier cosa vemos. Ahí va. Se conoce como Ilustración al movimiento ideológico que se llevó a cabo en Francia durante el siglo XVIII y que tuvo como principal propuesta el perfeccionamiento de la ideología del liberalismo, surgida o iniciada en Inglaterra por John Locke en las postrimerías del siglo XVII. Antes de conocer los conceptos de ese liberalismo perfeccionado o ilustrado, debemos identificar el contexto histórico en el que se desarrolló ese cúmulo de ideas. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de las condiciones políticas, económicas y sociales de Francia en el siglo XVIII. En la política, como forma de gobierno existía una monarquía absoluta, en donde se daba la concentración total del poder por parte del rey Luis XVI, situación que ya no era funcional en esos momentos por la amplia oposición del grupo social de la burguesía, que pedía mayor participación en las altas esferas del poder. En la economía, hubo un deterioro derivado de una mala administración de parte del rey y su corte, gastos excesivos y una nula apertura a la inversión privada, por lo que cada día se iban disminuyendo las posibilidades de crecimiento de la industria y el comercio, y se dependía más de una economía agrícola que ocasionaba ciclos de crisis por la pérdida de cosechas ante los embates climáticos como sequías e inundaciones o las plagas. La sociedad se encontraba muy dividida en estamentos, grupos sociales a los que se pertenece por herencia o por origen, que eran nobleza, clero y estado llano, en donde aquellas personas que integraban los primeros niveles gozaban de privilegios y eran los únicos con acceso a los puestos políticos. Por lo tanto, el tercer estamento o estado llano eran aquellos que no tenían derechos políticos, pagaban impuestos y nunca se les privilegiaba. A pesar de la problemática que vivía Francia en esos momentos, las manifestaciones de su cultura, debido a su amplia relación unos siglos atrás con el Renacimiento italiano, habían ocasionado contar con una academia brillante y productiva. Academia es el conjunto de instituciones educativas, científicas y artísticas que la mayoría de las sociedades instituye para analizar, estudiar y producir ideas y acciones que tienden a mejorar a la sociedad. Y en este caso, la Academia Francesa, en los momentos de crisis que vivía su país, dio resultados. Los académicos lograron analizar y comprender los principales problemas que aquejaban a la nación y con base en los conocimientos sobre el liberalismo inglés, establecieron una serie de propuestas para ser aplicadas en la política, economía y sociedad francesa, con el fin de salir de la pobreza y atraso en los que se veía involucrada su nación. Así pues, a continuación se tratará a grandes rasgos de establecer las principales propuestas de la Ilustración francesa, que como ya se dijo anteriormente, se basan en la ideología del liberalismo, pero con aportaciones nuevas realizadas por la Academia de Francia. En la política, uno de los principales intelectuales fue Charles Condá de Montesquieu, quien propuso en su obra El espíritu de las leyes la división de los poderes públicos en ejecutivo, legislativo y judicial para buscar un equilibrio en el mandato gubernamental y disminuir la posibilidad de abuso de autoridad en la que había caído el absolutismo. También en la política, François-Marie Arouet Voltaire, que en algunas de sus obras como Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, promovió el uso del sufragio o voto para elegir a los representantes de los poderes y fue un fiel creyente de la ley, por lo que abogó siempre por la igualdad de la justicia entre todos los ciudadanos. Por su parte, Jean-Jacques Rousseau, en su obra El contrato social, plantea que las sociedades establecen un contrato tácito entre gobernantes y gobernados. Los dos se comprometen, uno, a gobernar para lograr el bien común y los otros a seguir el mandato de la ley. Si estos últimos no cumplen, el gobierno usará la fuerza pública para obligarlos. Pero si el gobernante no desempeña eficientemente sus funciones, los gobernados tendrán todo el derecho a sustituirlo. En la economía, la propuesta de los ilustrados fue darle continuidad y llevar a la práctica las aportaciones del economista escocés Adam Smith, quien sostenía que la libertad de inversión de la iniciativa privada era lo que tenía que ocasionar la reactivación económica de cualquier país. En la sociedad, todos los académicos estaban de acuerdo en que se debía combatir el fanatismo religioso. Consideraban la ignorancia como un mal de las naciones y pedían que los hombres hicieran uso de su inteligencia y razonamiento en todo momento de sus vidas.
promovieron la tolerancia de culto, el establecimiento de una cultura laica, el desarrollo de la educación y la desaparición de las sociedades estamentales. Muy bien. Ay,